tal, amigos y amigas de este su lindo programa El Gato Negro? Ya estamos de nuevo en este programa podcast, como ustedes lo quieran llamar, con el buen amigo Jaime Budoira. Mi James, ¿cómo estás, canijo? Buenas noches. Bien, bien, pues aquí ya listo para una sesión más, una sesión de Braille más, con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Y ahora sí, para que no se nos pase y para que no se nos olvide, antes de empezar y antes de entrar en materia, gracias por sus visitas, por sus views, por sus likes. Échenos la mano también compartiendo el video para, pues ya saben ustedes, la idea es llegar a más gente. Sé que igual a muchos, a lo mejor a algunos no les gustarán los temas o la forma en que abordamos los temas diversos, pero habrá unos a los que sí. Entonces, pues uno nunca sabe si cae en tierra fértil. Entonces, en una de esas nos recomiendan o ven esta publicación en sus canales de Facebook y pues sale algo bueno de todo esto, ¿no, George? Entonces, así que pues bueno, échenos la mano compartiendo, y a todos aquellos que pues ya vieron hemos estado revisando los videos anteriores y ya hay unos que ya tienen una cantidad considerable de vistas. ¿Sí? Así que bueno, pues aquí seguimos nosotros en vía de mientras, echándole ganas, preparando estos contenidos con mucho cariño para ustedes. Pues vamos a arrancarnos, tienes toda la razón, esperemos que le den like, lo compartan, y pues el día de hoy tenemos un tema interesante. Es un tema, hoy nos toca libros, mi James, hoy nos toca hablar de libros, y pues vamos a abordar dos libros diferentes, tú uno, yo otro, sobre a lo mejor el que tú vas a poner yo no me lo he leído, y viceversa, el que yo voy a decir tú no lo has leído tal vez, pero vamos a abordarlo con este punto de vista. Ya hablamos en el programa pasado de estas influencias A, estas influencias B. Vamos a tratar de sacar un poquito de juguito a lo que vienen en los libros, y pues vamos, nos arrancamos. Arráncate tú, como siempre. Tú eres la voz cantante, mi carnal. Tú eres el bueno de este programa. Tú eres la voz bonita de este programa. Yo soy la voz bonita y tú eres la imagen bonita, y viceversa. Entonces, nos compensamos. Nos compensamos bastante bien. Bueno, pues fíjate que me gustó la idea que propusiste de que habláramos de libros diferentes, vamos. Uno tú, uno yo. Y además se me hizo más interesante todavía el hecho de que el libro que tú elegiste yo no lo he leído. Y así que yo busqué un libro que tampoco tú hayas leído para estar en igual condiciones. Me conoces. Fíjate cómo cuadran las cosas y cómo hay sincronicidad en los sucesos y en las cosas, ¿no? Fíjense que hace apenas, ¿qué te da? Como 15 días, ¿no? Como 15 días, sí, el fin de semana antepasado, de puro churro, pesqué en cierto canal de la televisión de paga una película que ya tenía rato que no veía. Tenía como 6 meses que la había visto, 8 meses a lo mejor, algo así, todavía el año pasado. Esa película me encanta, me gusta mucho, no es de mis favoritas, pero la he visto, y las veces que la he visto, siempre le encuentro algo diferente y algo bueno. Pero a raíz de que vi la película, la pesqué así, como les digo, ya empezada obviamente, pero me hizo verla y la vi diferente, no sé, de esas que uno trae en la cabeza otras cosas. A veces ves diferente las películas o los libros que ya leíste o que ya viste anteriormente, después cuando las vuelves a ver ya con otros ojos, cambia, parece mentira, pero cambia el enfoque. Entonces me gustó, la disfruté, pues, pero eso me llevó, y me acordé de que también ya tenía mucho tiempo que no leía el libro, así que pues me di a la tarea de terminar, o tratar por lo menos de terminar uno de los que tenía pendientes ya de hace algún tiempo. Cuando por fin lo terminé hace unos días, empecé a releer, porque ya es una relectura, el libro en que está inspirada la película de la que les estoy hablando. Y entonces ahorita cuando propusimos lo de hablar de diferentes libros, uno tú y uno yo, resulta que yo sé que no lo has leído, así que dije, bueno, pues ya que lo tengo ahorita muy, muy, muy presente por la relectura que estoy haciendo,
Creo que viene bastante bien a la temática que estamos manejando de las influencias A y las influencias B, porque es de esos libros interesantes, de esos libros que podrían parecer a simple vista o a simple lectura, aplicando el símil, si es válido, decir que es un libro palomero, pero la verdad es que no, es de esos libros que si le escarbas un poquito tiene un trasfondo mega cañón. Y bueno, ya, para no hacerla más de emoción, me refiero a este libro, que por cierto lo estoy leyendo por primera vez en esta edición, una edición pues muy bonita, pasta gruesa. Fíjense que esta edición es una colección que ha estado saliendo desde el año pasado, de la editorial, es de RBA, creo, no me acuerdo, es que luego los confundo, o de Salvat, ya no me acuerdo. Bueno, es una colección de RBA, sí. Así es. Bueno, pues es Frankenstein. No la has leído, ¿verdad? No, no la he leído. Pero sí sabes quién es Frankenstein. Sí, cómo no. De hecho, es justamente esa edición, me parece, la compré para regalarla. Muy pero bien yo hecho. no la he leído. Muy bien hecho. Es lo mejor que has hecho, no iba a decir lo mejor, no, de las mejores cosas que has hecho en tu vida, haber regalado este libro. Es muy padre. Esta edición está muy bonita. Yo la primera vez que leí el Frankenstein, lo leí en una edición de sepan cuántos de Porrúa. La segunda vez que lo leí fue en una edición creo que era no me acuerdo, creo que era de otra edición baratita, de esas que pues no son muy confiables, de EMU, creo, Editores Mexicanos Unidos, no sé, de esos libros que te cuestan como 40 pesos en el metro. Y ahorita pues lo estoy leyendo en esta edición que pues, no lo había ni siquiera destapado y está bonito, me gusta. Esta colección, yo creo luego hacemos un videito de esta colección porque tiene títulos muy, muy interesantes. Sí, pero bueno, sí, además con pasta gruesa y la Sí, portada. no, y aparte súper económicos, ¿eh? Estos libros, sí. Estos son de puestos de revistas. Esta colección salió en puestos de revistas, estaba como en 180 pesos, algo así. Entonces, digo, la verdad es que no es lo mejor, digo, no es una editorial Valdemar o Alianza, pero pues bueno, la verdad es que... Bueno, esos de puestos de revistas, el primer tomo te salen como en 49 pesos. Sí. Y ya después te lo van subiendo. Pero no, te la aplican 2 veces, porque el primero y segundo tomos te cuestan, no sé, ¿cómo es tú? 49 pesos, luego, no sé, 80 pesos, 100 pesos, y ya a partir del tercero, si tienes suerte, ya cuesta, no sé, 200 pesos, 180, 190. No, se van a 300, casi 400 pesos. Te la aplican 2 veces porque al principio sale cada 15 días. Los primeros 10 tomos, ponle cada 15 días. Dices, bueno, pues 180 pesos a la quincena, pues no te pesa, ¿no? Pero a partir por ahí así del tomo 10, empiezan a salir semanalmente, cabrón. Entonces, no, sí, a mí me costó uno y la mitad del otro. Muchos no los compré a tiempo. Luego hablaremos, no quiero desviarme del tema. Luego les paso unos tips para cómo hacerle para conseguir estos de puestos de revistas. Tengo ya mi dealer, así que luego les paso el tip, si es que quieren conseguir, inclusive esta edición, todavía se consigue. Bueno, no has leído el libro, pero ¿sí has visto alguna película, George, de Frankenstein? O sea, tal cual la película, ¿alguna película has visto? Pues las viejas, las de... La que sea, las de blanco y negro. Blanco y negro. Ok, bueno. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta de este libro? Aparte de la historia y aparte de la temática y aparte del trasfondo, me gusta que es uno de los más grandes ejemplos de cómo el cine y cómo el colectivo, el popular de la gente, cómo se puede cómo algo se puede, pues no manipular, pero sí deformar de manera de que, como te digo, este es un ejemplo. Yo creo que todos han oído hablar de Frankenstein y lo primerito que pensamos todos cuando oímos hablar Frankenstein o la película o el libro o lo que sea, lo primerito que pensamos es en el monstruo, es en la criatura, el monstruo, el ser, ese, todo
deforme, bueno, que sale sobrando describirlo porque ya todo el mundo conoce cómo es Frankenstein, ¿no? En sus diferentes versiones. Aquí el caso curioso es que cuando uno ya lee el libro, las películas no tanto, pero el libro entra en ciertos detalles que te das cuenta de que realmente el monstruo, el inventado Frankenstein, no es la criatura, sino su creador, Víctor Frankenstein. A pesar de que pues también se llama de hecho, no es que también se llame Frankenstein, cuando uno lee el libro se da cuenta de que la criatura ni siquiera tiene nombre. En ningún lado de la novela dicen que el monstruo se llama de tal forma o que se llama Frankenstein o que es... No, nada. Siempre que hacen referencia a Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es su creador, que es este científico que hace el experimento y le da vida a la criatura, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención porque todos nos vamos con la finta de que Frankenstein es el monstruo. Primera gran sorpresa, no es el monstruo. Bueno, el monstruo no es la criatura, el monstruo, o en este caso a quien hace alusión el título del libro, es al creador, a Víctor Frankenstein. Y como paradoja o paradójicamente, el subtítulo de este libro, el subtítulo original cuando lo crearon, cuando lo publicaron, era, bueno, el título era Frankenstein y el subtítulo era este, miren. Uy, a ver si no hay mucha luz, mucha reflejo. Ahí está. El nuevo Prometeo. Ok. Haciendo referencia al mito griego del semidioso del titán Prometeo, que ahorita voy a hablar un poquito de qué se trata ese mito, ¿no? Pero bueno, te vas a poner, esa es la pista, filósofo. Esa es la pista, esa es la principal pista que te da a entender de que Frankenstein, o sea, el nuevo Prometeo, no es la criatura, es el creador, es el doctor Víctor Frankenstein. Entonces, está bastante interesante. Yo creo que, como siempre hemos dicho aquí, no hacemos la reseña, no hacemos el resumen de qué se trata cronológicamente toda la historia, cómo empieza y en qué acaba, porque eso es como que se los dejamos de tarea, es picarles la curiosidad. Y no voy a hablar de qué se trata. Además de que ya está así como muy quemado, la gran mayoría pues ya sabe cuál es la esencia de qué se trata, cuál es el argumento, pero mejor voy a puntualizar unos detalles que lo hacen bien interesante y que va relacionado al mensaje, a la influencia B que tiene este libro, que pues como siempre pasa, cuando ves la película, a veces no queda muy claro el mensaje del autor, te vas más con la finta, te vas más con lo audiovisual, y en este caso, bueno, en las películas, pues se van más con lo espectacular, ¿no? Otra de las sorpresas que yo me llevé es, yo esperaba con ansia, yo me imaginaba, quiero ver cómo describen el momento, la escena, la situación de cuando por fin el doctor Víctor Frankenstein le da vida al ser. Y bueno, pues es que nos llega a la mente esa imagen de las películas, sea la versión que sea, pues de las máquinas, de los truenos, de cómo, del, pues sí, de cómo lo tiene en la plancha, cómo lo conecta a los cables y con los relámpagos y hay un generador eléctrico, o sea, todo ese rollo ahí que se ve bien espectacular. Curiosamente en el libro ni siquiera, o sea, es como un párrafo, a lo mucho. O sea, eso es lo de menos. Bueno, en la película pues buscan decir, eso podemos hacerlo espectacular, vamos a explotarlo, ¿no? Esa es una sorpresa. Y por ahí otra sorpresita que también está muy en el colectivo por ver las películas y que en el libro, pues, cero. Pero bueno, voy a hablar yo de este libro, de Frankenstein. Y antes de profundizar, te toca a ti presentar tu propuesta. Bueno, ¿te parece? La propuesta que yo traigo, yo no tengo el libro porque ahorita ando sin libros. Andas encuerado. Ando encuerado. Voy a hacer una edición donde de repente voy a poner en la pantalla la imagen del libro, si me da tiempo. El libro que yo voy a traer a colación es un libro publicado en 1945, fíjate, justo terminando la Segunda Guerra Mundial. Y también tiene una película, curiosamente, también tiene una película de esas películas que se hicieron en los 70s. Ves que empezaron a surgir como muchas películas de época. También tiene una película. Vi la película más o menos, creo que
siempre estaba esta parte del libro contra la película, y creo que en los 70s las adaptaciones eran unas muy buenas, pero otras como que les faltó, ¿no? Exceptuando ciertas películas de época como Ben-Hur, por ejemplo, y otras muy similares. Esta película la trataron de hacer más o menos parecida, pero como que no pegó. Ajá. Pero el libro es interesante. El libro es interesante porque es una novela de época, una historia de época, histórica, sobre todo. Y a mí lo que me da curiosidad es de que este patrón lo veo reflejado como que en muchos lugares. ¿A qué voy? Es la historia de un personaje desde la infancia, ¿no? Te narra su infancia y todas las vicisitudes que tuvo que pasar, unas moralmente bajas, ¿no? Hasta llegar a la vejez. Y te das cuenta que esta historia que te narran está dentro de un contexto histórico importante, interesante. Lo hicieron como en el libro de Azteca. El libro de Azteca tiene esta estructura. Y lo vi, por ejemplo, en la película de Apocalipto de Mel Gibson, que es una historia X, pero que al final te lo marca o te lo encierra en un suceso histórico principal, que es la llegada de los españoles a suelo maya, ¿no? Que ya, digamos, que te lo enfoca dentro de un marco histórico particular. Este libro también sucede lo mismo. Fue escrito por Mika Waltari allá por 1938 y publicada en 1945, y el libro se llama Sinue el Egipcio. Una historia muy interesante que nos lleva más o menos por 1500 años antes de Cristo a la época de Akenatón. No es el personaje principal Akenatón, es un personaje X que nos narra sus vicisitudes a lo largo de esta transición, de esta visión, de esta visión religiosa que trajo Akenatón, que fue un periodo muy, muy pequeño dentro de la historia de Egipto, en el cual se implantó la idea de un solo Dios. Solo hay, sí, en Egipto se manejaban muchos dioses y demás. Akenatón lo que hizo trajo la idea de un solo Dios, y por eso fue odiado. Y hubo revueltas y eso está documentado. Justamente se inspiró en las Mika Waltari se inspiró en las en los descubrimientos recientes de su época que tuvieron los egiptólogos, descubriendo esta faceta de ese Egipto antiguo, en el que este periodo de tiempo fue conocido como muy caótico por la idea de un solo Dios. Imagínate lo que fue eso. Entonces, esta historia está plantada ahí. Y bueno, ya más o menos daré un poquito de qué va y sobre qué va este asunto. Y así como tú vas a filosofar y vas a traer acá a Prometeo y la chingada, yo me voy a adelantar un poquito de la historia de las religiones, ¿no? Para traer al contexto el por qué el cambio de visión era importante en ese entonces, ¿no? La visión religiosa de un solo Dios. Muy bien, bueno, pues sigo, ¿va? Ok, bueno. Rápido, así nomás. No, pues así un ratito, no nos echamos la bolita. ¿Te parece? Sí. Bueno, antes de seguir en sí con la novela de Frankenstein, a mí me llama mucho, fíjate, yo les voy a decir algo. Esta tercera vez que leo el libro, es la primera vez, bueno, que estoy releyendo el libro, es la primera vez que me queda claro, perfectamente claro, por qué se llama El moderno Prometeo o por qué Mary Shelley
le puso El moderno Prometeo como subtítulo. El moderno o el nuevo, en muchos lados lo traducen como el nuevo o el moderno Prometeo. A mí no me quedaba muy claro por qué, y era por ignorancia. Desconocía detalladamente yo en qué consistía el mito o la historia de Prometeo. Así que me puse a investigar un poquito y dije, mira, bendito conocimiento, man. Rápidamente les voy a platicar de qué se trata el mito de Prometeo, así muy breve, nada más para hacer la mención de cómo cómo contrapuntea con la novela, ¿no? De Frankenstein. El mito de Prometeo era un semidios o un titán, lo que se conocería dentro de la mitología griega. Estaban los dioses, así los chingones, los del Olimpo, y los titanes, que eran así como que intermedios entre lo que serían los humanos, los mortales y los dioses, ¿no? Muchos lados les dicen semidioses también. Bueno, pues resulta, y sin hacer el cuento largo, resulta que uno de esos titanes pues era justamente Prometeo. Y por lo que más se conoce Prometeo, o lo que más resalta de su historia, es que él, junto con su hermano, que no me acuerdo del nombre ahorita, entre los dos crean a la raza humana, según la mitología griega, ¿no? Es decir, los seres humanos son su creación. Entonces, Prometeo junto a su hermano crean a los humanos, ¿no? Por ciertos motivos, por ciertas cosas que pasan por ahí, Zeus se enoja, Zeus se encabrona, y entonces castiga a la raza humana quitándoles el trueno, que era la principal fuente de la cual ellos obtenían el fuego, y las ventajas o beneficios que como consecuencia de poseer el fuego podían tener en sus vidas, desde cocinar sus alimentos, pues, protegerse del frío, de dar luz, todo lo que provee el fuego, ¿no? Entonces Zeus castiga a los humanos sin fuego. Entonces, aquí viene lo más importante. Prometeo, como amaba a sus criaturas, o como resultado del amor que le tenía a su creación, que eran los humanos, se atreve o se avienta la puntada de ir al Olimpo y robarse el fuego para traerlo de vuelta a sus creaciones, como una muestra de amor, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es bien importante, grábenselo porque esto tiene mucho que ver con la novela de Frankenstein. Ya después viene el hecho de que, pues Zeus se da cuenta de este atrevimiento que tuvo Prometeo de robar el fuego y volver a dárselos a los seres humanos. Porque Zeus también decía, es que los seres humanos no pueden tener acceso al fuego porque de una u otra forma eso los puede hacer crecer de su nivel primitivo, de su nivel animal, es un escaloncito más en la etapa de desarrollo, sobre todo tecnológico, si se puede hablar así a una edad temprana en cuanto al desarrollo de la humanidad, que también va relacionado con la novela de Frankenstein. El fuego como tal también, pues es como simbolismo, representa muchas cosas. Básicamente, pues el objetivo o la principal utilización del fuego como símbolo es como una especie de intermedio o medio, más bien dicho, para poder llevar a cabo ciertos procesos, por ejemplo, en la química o en los procesos de transformación de la materia. Ya saben ustedes, si tú el agua la pones al fuego, pues se convierte en vapor, se sublimiza, y viceversa. Si tienes un bloque de hielo y lo pones al fuego, pues se hace líquido. La carne la sublimizas, la haces digerible para el ser humano. Los alimentos mismos, exactamente, al estar en contacto con el fuego, sublimas para que puedan ser consumidos por el ser humano, etcétera, muchas cosas que tiene el fuego. Entonces, bueno, Zeus se da cuenta de que Prometeo hizo esta jalada y entonces lo castiga. ¿Cuál es el castigo que le pone Zeus? Lo encadena y entonces, todos los días, me parece que unos buitres, un ave, no sé exactamente, un buitre, va a devorar su hígado, vivo. Pero ese no es el castigo más cabrón, ya con eso dices tú, pobrecito, ¿no? No. El castigo más cañón es que después de que los buitres devoren su hígado, se va a regenerar. Y al otro día, otra vez lo van a devorar
y al otro día otra vez, y así hasta la eternidad. Es decir, el castigo o la consecuencia de haber llevado el fuego, entiéndase la tecnología, entiéndase el desarrollo a la raza humana, es que va a afrontar su consecuencia forever and ever and ever and ever, hasta la eternidad. Y ese es el castigo que le da Zeus a Prometeo por haber hecho eso. Y entonces cuando yo leo esto digo, mira, entonces ya entendí. Definitivamente al decir Frankenstein, el nuevo Prometeo o el moderno Prometeo, pues está hablando no de la bestia, no de la criatura horripilante, sino del creador. Se está refiriendo del creador. Pero, a diferencia del mito de Prometeo, en la novela de Frankenstein, lo que más, o sobre lo que gira toda la esencia de la historia, es que, a diferencia de Prometeo, el doctor Víctor Frankenstein no ama a su criatura. Al contrario, la desprecia, la odia por lo que representa. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que representa, pero todo el drama sobre el cual gira la novela de Frankenstein es justamente eso. El hecho de que el creador desprecia, más que desprecia, siente repugnancia, siente una especie de, siente un rechazo total por lo que hizo, por su creación. Ajá. Ahorita voy a ahondar un poquito con los motivos, el por qué hizo lo que hizo. Y aquí la parte que lo liga con el mito de Prometeo es que la consecuencia de los actos o de lo que hizo Víctor Frankenstein también lo va a perseguir forever and ever. Y entonces así es como se relaciona la novela de Frankenstein con el mito de Prometeo. Y ahorita en mi otra intervención les voy a hablar un poquito de quién escribió Frankenstein y más o menos cómo se dio el proceso creativo de esta chamaquita, porque era una chamaquita, tenía 20 años cuando publicó este libro, así que no es cualquier cosa, ¿eh? No era así como que dijeras tú, un Stephen King que ya llevaba 400 novelas publicadas. Pero bueno, te toca. Ok, qué interesante, qué interesante. Continúa, no es cierto. Pues bueno, a mí que No, se me olvidó decir. Luego va a ser un video en vivo de yo hablando solito de Frankenstein, no te preocupes. Cuando lo acabe de leer, voy a hacer mi reseña de Frankenstein. Sí te creo, güey. Sí puedes hablar 3 horas. Me debrayo. Vas, a ver. A ver, pues, échale, porque yo. Bueno, yo soy Jorge Tapia, no es cierto. Yo leí este libro que estoy trayendo a colación en el año, ahora sí que me voy a ver como los viejitos, en el año de 1997, 96 más o menos. Y la segunda vez que lo leí, lo releí, fue justamente el año pasado o finales del año antepasado, por noviembre, diciembre del 2022, por ahí así lo releí y me gustó la primera vez, no supe por qué, y ahora que lo volví a leer, ya como que le entendí el asunto. Y así como tú trajiste a colación a Prometeo, quiero ahondar un poquito en esta parte un poquito de la historia de las religiones, cómo se da. Hay un cambio de visión, hay un cambio de paradigma en la humanidad. Hace cerca de 12.000 años, más o menos, al final del periodo del Paleolítico, en el que antes de este cambio, la visión religiosa, la visión sagrada, era el sagrado femenino, la mujer. Todo lo que tiene que ver con la mujer, la fertilidad, la tierra, etcétera, etcétera, era, digamos que lo que reinaba, ¿no? Era la visión general de la humanidad. Viene este cambio de paradigma en el que el hombre se da cuenta que también es parte de la creación de un nuevo ser. Y comienzan estas llamadas religiones solares, en donde ahora ya no es el sagrado femenino, sino ahora es
un dios hombre, el que domina y ha dominado desde hace 12.000 años hasta nuestra época, y así surgieron las religiones. Casi todas con dioses y diosas, pero el dios reinante o el dios poderoso, el dios general, el que domina a todos los demás, es un hombre. Entonces, este libro aborda un periodo muy pequeño en el tiempo, podremos hablar que fueron casi 20 y tantos años de reinado de Akenatón, en el que Akenatón trajo una visión de un dios, pero no un dios como lo conocemos nosotros, un dios barbudo que está en las nubes, ¿no? Y a la derecha está Jesucristo y todo. No, no, no. Es un dios, por decir dios, no es ni dios ni diosa, es una entidad única que, digamos, que transmite su energía a través de diferentes planos de existencia. Y lo que acabo de decir a ti te va a hacer mucho, mucho ruido. Yo sé que a muchos de los amigos y amigas que nos están viendo a lo mejor no entienden el concepto. Es una entidad que a través de sus rayos, a través de su emanación, va llevando a los diferentes planos existenciales su propia energía. Y esta es es una idea muy interesante. No sé si han visto imágenes de una especie de disco solar que salen como si fueran rayos, como si fueran manitas, que eran como dadoras de vida, ¿no? Bueno, esa es la idea que trajo Akenatón, imagínate, para el año más o menos 1500 antes de Cristo. Entonces fue una idea muy revolucionaria, nadie la aceptó, hubo revueltas, incluso creo que sí, lo mataron, me parece, a Akenatón, y en su lugar reinó su sobrino, que reinstaló las viejas costumbres, las viejas ideologías, y que fue Tutankamón justamente, este jovencito que murió muy joven, como a la edad de 16, 17 años, no recuerdo bien. Pero bueno, esa es la historia del antiguo Egipto. La historia que plantea Sinué el egipcio es una historia de un joven que se convierte en, digamos, en un médico y que pasa por muchas cuestiones morales, muchas cuestiones ahí raras, en las que le toca vivir este proceso, ¿no? Este proceso de este cambio de visión, de este cambio de paradigma, y en el que tiene que hallarse también él, en el que él termina siendo un consejero del rey. Y un poco de spoiler, les voy a spoilear un poco. No es una historia que nadie la conozca, que es muy pocas personas quienes han visto la película y quienes han leído el libro. Pero bueno, Sinue termina siendo una especie de hermanastro, bueno, no es hermanastro, es un hermano directo del rey Akenatón, y por lo tanto esa visión que la comparte con su hermano, ¿no? Entonces, al morir su hermano, él se queda como, ya no se halla en este mundo, es desterrado, y en ese destierro cuenta su historia, ¿no? Toda la historia. Pero tiene esa estructura narrativa que me parece que también la recupera y la toma en el libro de Azteca, Gary Jennings. Gary Jennings es el que escribe Azteca, que es una historia muy parecida. O sea, las historias son diferentes, contextos diferentes. Uno fue en México prehispánico o precuautémico, como muchos le dicen actualmente. Y la historia de en Egipto, perdón, son
momentos diferentes, pero una estructura narrativa muy similar. Cuentan la historia de cuando son chavitos, cómo crecen, moralmente tienen ahí bajones morales, hay una mujer que los incauta y que los hace tornarse lo peor y lo más vil que pueden ser. La historia es interesante, pero me gustó sobre todo por esta cuestión de la visión religiosa, podría decir. Esta visión religiosa que trajo a Kenatón y que tal vez el libro no lo plantea como tal, pero si te pones a investigar un poco y empiezas a ver cuál fue ese dios que trajo a Kenatón, por el cual lo mataron y fue muy odiado, es una visión de un dios que yo no comprendía hasta que yo pude, ¿cómo puedo decirle? Hasta que conocí la visión que trajo incluso Gurdjieff. Gurdjieff traía una visión muy parecida de esta emanación, etcétera. Y vaya, creo que ahora que lo releí, eso fue lo que me gustó y quiero rescatar sobre la visión que trajo un personaje histórico y que, bueno, es retomado en este libro, Si no el egipcio, que se me hace muy bueno, que además trae una enseñanza ahí como de eh, cómo, cómo convertirse en hombre, ¿no? Cómo uno tiene que tomar las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean buenas o malas, ¿no? Te lleven al destierro o no te lleven al destierro. Creo que esa parte de convertirse en hombre también es un poco rescatable. Y tu cara de... Fíjate cómo se relaciona lo que estás diciendo con lo que yo iba a decir, y yo no sabía, o sea, con las coincidencias, Fíjate, Mary Shelley, como les decía, ella escribió este libro a los 20 años. Más o menos, cómo se dio, cómo llegó la inspiración. Es bien interesante la historia, porque fíjate que ella, ya para esa edad, cuando tenía, 20 años, ella ya se había casado con su esposo, obviamente, ¿no? Shelley, que era ya un escritor mediocre, ahí, chafón, pero pues ahí andaba en el rollo, dice que era escritor, dice que era poeta y desmadre. Pero fíjate que él era muy amigo, su esposo Shelley era muy amigo de Lord Byron. Ese sí ya era un escritor más cabrón, o sea, sí ya de más renombre, ¿no? Entonces, en una ocasión, coincidieron en una reunión que hicieron en cierto lugar donde, pues, ya sabes tú, una noche de tormenta, de lluvia, que estaban ahí en el castillo, platicando historias de terror, platicando ahí cuentos y todo, leyendas y la chingada. Y a Lord Byron se le ocurre decirles a todos los que estaban allí, que eran varios amigos, entonces estaba el escritor Shelley, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, me parece que su hermana de ella, por ahí estaba también otro escritor que se llama Polidori, que creo que era el médico de Lord Byron, me parece, muy amigo de Lord Byron, y por ahí otra persona que no recuerdo quién, pero bueno, la cosa es que Lord Byron estaban ahí contando así, tipo la mano peluda y la chingada, dice, a ver, les propongo esto, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un concurso. Dice, a ver, cada uno de nosotros va a escribir una historia de terror, un cuento, un relato de terror, lo que sea, y lo vamos a leer aquí, cada quien va a escribir uno, y luego nos vemos en una semana, o en un mes, no sé cuánto, y lo leemos, y ya vemos a ver cuál está más chido, y cuál da más miedo, y la chingada. Entonces, todos dicen, pues sí, va chido. Yo creo que eso fue dicho entre un chorro de botellas vacías y semivacías y semillenas, ¿no? A lo mejor me lo dijo como idea, ¿no? Como una... total que muchos dijeron, pues va, órale, sí. Y al otro día empezaron a escribir, pero pues como que no. Total que muchos de ellos le perdieron interés. De hecho, Mary Shelley al principio dijo, puta, ¿qué madres escribo? O sea, pues no, ella no era escritora, realmente no era escritora. Pero
empezó por ahí a juntar influencias de diferentes lados, o tal que le empezó a dar forma, y a fin de cuentas, el día acordado de la reunión para leer las historias, resulta que nadie hizo ni madre, nadie hizo la tarea, solo Mary Shelley agarró y llevó pues un relato corto, no toda la novela como ahorita la conocemos, son casi 300 páginas, creo. Bueno, por lo menos esta edición son casi 300 páginas. No, obviamente llevó un fragmento, una parte nada más como relato corto, pero de ahí surgió la idea y bueno, ya después, pues, como les gustó tanto a todos los demás, pues ya le dijeron, no, pues, no manches, desarrollalo, o sea, es buena idea, es buena idea. De hecho, tío, nada más fue Mary Shelley y me parece que este escritor Polidori también, él, en esa propuesta de escribir un relato corto, él escribió un cuento cortito que se llama El vampiro, y por muchos es considerado, si no es que el primero, de los primeros relatos de vampiros. Digo, obviamente hablar de vampiros, pues es Drácula, ¿no? Así como que hasta el top, más hasta arriba de todos los vampiros. Pero mucha de la iconografía actual de los vampiros, sobre todo esa imagen del vampiro así galán, seductor, que seducía a las damiselas y las tomaba así para darles un beso y a la mera hora ching, les mordía el pescuezo. Esa idea de ese vampiro así galán, Casanova, surge en el relato que hizo Polidori, que se llama así, El vampiro. Pero bueno, punto y aparte, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de Mary Shelley para escribir esta novela de Frankenstein. Y fíjate que estamos hablando de fines de 1800. Entonces, obviamente en esa época, pues era así como que, no manches, ¿quién escribe? Neta, esta chamaquita de 20 años escribió. De hecho, al principio, ella luchó mucho para que le dieran la autoría, porque todos pensaban, pues no, que era de su esposo, ¿no? Y de hecho le llegaron a decir, mejor di que lo escribió tu esposo, así es más fácil, pues que lo editen y que lo vendan, o sea, porque, pues, güey, ¿tú quién eres, no? Y luego, digo, no es mala onda, pero pues sí, así como que, pues, güey, o sea, ¿tú quién eres, no? Y aparte una chavita de 20 años, pues no, ni cómo, ¿no? Pero no, ella, pues, siempre tuvo esa onda así como que medio de mujer empoderada, y dijo, no, ni madre, cómo no, sí, yo lo escribí, yo lo voy a publicar, y así se publicó, y le costó, pero pues realmente la novela en su momento fue maravillosa, tuvo gran éxito, de manera de que pues desde el principio, ella dijo, yo, alzó la mano y dijo, no, yo soy la autora de esta. Fíjate, y a pesar de que uno oye Frankenstein y luego lo encasillas en el género del terror, pero no, realmente cuando lees la historia, ya que te la chutas y mientras la vas viendo, vas descubriendo de que es un claro ejemplo de esta corriente artística del romanticismo. Es totalmente romántica en el sentido real de la palabra. Recordemos que el romanticismo no es hablar palabras de amor y decir, sí, no viene del decirle periodo. cartitas y palabras de amor a la pareja y hablarle bonito y la chingada. No. El romanticismo es ese periodo donde pues las artes se encargaban de expresar las emociones al 1000%, o sea, exaltar las emociones, las que fueran, de vanidad, de temor, de patriotismo, por ejemplo, todo eso era el romanticismo, ¿no? Y hay muchos ejemplos, no solo en la literatura, en la música, en la pintura, etcétera, ¿no? Es curioso porque te das cuenta de que la novela de Frankenstein, más que ser una historia de terror, tal cual ahora lo concebimos, encaja perfectamente en la novela gótica del romanticismo. Y digo gótica porque pues sí tiene los elementos de ese tipo de literatura, si es que vale la pena. Para muchos no es una clasificación, o sea, no está así como que muy definido qué es gótico y qué no lo es, ¿no? Pero es otra de las sorpresas que uno se lleva cuando lee Frankenstein, de Mary Shelley, que pues sí tiene cosas, podríamos llamar terroríficas, pero cuando te das cuenta de que realmente aquí el problema viene o el monstruo o la criatura o el personaje que uno llega, por la cual uno llega a tener sentimientos negativos de desaprobación total,
pues es Víctor Frankenstein, el creador, no la criatura deforme que todos tenemos en la mente. Y ese es un Claro, giro bien interesante. Y solamente leyéndolo, porque de ahí en fuera, pues no, tú te vas con la finta de que es el monstruo, ¿no? ¿Cómo ves? muy, muy interesante. Lo voy ¿Ya a te dieron leer. ganas de leerlo? ¿Ya te dieron ¿Eh? ganas de leerlo? ¿Ya te Ya dieron me dieron ganas de ganas de leerlo? leerlo. Claro que sí, claro que Va. sí. Sí, ya me dieron ganas de leerlo. Oye, ¿ya te dieron ganas de leer el otro, el que yo te digo? No. Fíjate que ese no lo tengo, o sea, ni siquiera lo tengo. Hay muchos que tengo en lista de espera o los he comprado porque en algún momento digo, algún día lo leeré. Pero ese ni siquiera, güey, ni siquiera no. Mira, no te voy a mentir, ni por curiosidad lo he tomado y decir, pues lo voy a comprar igual y algún día me llama la atención. Cero, Bueno, mano, no, cero, cero. Pero bueno, lo que estás platicando, pues sí, ya había así como que, ay, güey, está sí, chido. hay un libro de Herman Hayes, Uh-huh. se llama Siddhartha, Ah, sí, claro, sí, 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 sí. muy muy Sí. bueno, ¿no? Pues entra dentro de esta categoría. Siddhartha tiene esta misma estructura de, si no el egipcio y azteca. Uh-huh. Ok. ¿Qué es? Es el viaje de un niño que se convierte, que va transformando, que encuentra, perdón, el amor, y ese amor lo tortura, y y pasa por varias vicisitudes y llega a un conocimiento. Creo que esta parte es importante. Por ejemplo, en Siddhartha, encuentra, si no mal recuerdo, ya tiene años que leí Siddhartha. Hay una persona que se convierte como en su guía, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Si no el egipcio, también está esta parte, esta estructura de que se convierte en su maestro. Tiene dos, salud. Gracias. Tiene Salud. a su criado, salud, Uh-huh. tiene a su criado que digamos que le enseña la cuestión material, ¿no? Lo que hablábamos Uh-huh. de Lo volví. la cuestión material. Él le enseña y lo pone trucha en la cuestión material. Y tiene por el otro lado esta guía espiritual con el rey Akenatón, ¿no? Esta visión del mundo eh, a través del amor, porque al final de cuentas eso es lo que plasma a Akenatón en su ideología. Ay, el hielo, es que si no tomas agua con hielo aquí, se calienta bien cañón. Se me fue un hielo. Y creo que también en Azteca, estoy tratando de recordar en Azteca quién es el guía del personaje, pero bueno, ahorita no estamos hablando de Azteca. Si no el egipcio, están estos puntos que guían al personaje, ¿no? Eh, hay otros personajes involucrados en, en la historia, un líder, un general militar también, varios personajes ahí también, en el que, pero los importantes, perdón, los importantes son digamos, el rey Akenatón y capta su criado, que al final de cuentas son los que le enseñan, ¿no? También su esposa y otra mujer que conoció, también le enseñan sobre los amores, pero digamos que la parte principal de la parte material y la parte espiritual la tiene con estos dos, personajes que son importantes dentro de la historia. Entonces es un pasaje bello, muy descriptivo, ¿no? Eh, con costumbres, con visión, con dicho. A mí lo que me gusta de estas novelas históricas
es de que el autor se da la tarea de investigar y de traernos a la lectura como dichos, frases que pudieron haber sido empleadas en esa época. Hueles, hasta llegas a oler, son tan descriptivos que llegas a oler la comida que te ponen ahí, ¿no? Eh, esta descripción tan, no tan detallada, no tan cansada como otros autores, pero sí te llevan de la mano a estar dentro de la época, ¿no? Esta forma de hablar, esta forma de expresarse, esta forma de tener dichos que, que ya no llegaron hasta nuestros días, ¿no? Uno no sabe cómo el autor hace para ponerle palabras que ya no existen, o frases que ya no existen en nuestra época, pero es una visión del mundo antigua y eso me gusta de las novelas históricas, sobre todo, me gusta esa parte que te pueden, es que hay muchos insectos me están atacando, este, de esta parte de transformarte, de llevarte de la mano a estos periodos de tiempo que ya eh, pasaron. Y eso es lo bello que tiene este libro. Este libro te lleva de la mano al antiguo Egipto, perdón, y ahí conoces esta historia. Entonces yo sí la recomiendo por la riqueza de conocimiento que de repente te plasman ahí, que es muy interesante, hasta cómo trepanan los cráneos, ¿no? Que en ese entonces era una práctica muy común, la trepanación, y este, vaya, es rica por toda esa parte y además te pica las ganas de querer conocer ese periodo de la historia, ¿no? Y Muy ya. bien, muy bien. Bueno, pues yo ya para cerrar mi participación, fíjate que hace rato mencionabas algo referente a lo de hacerse responsable de los actos, las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Fíjate que yo pienso que esa es la idea sobre la cual gira toda la novela de Frankenstein. Al principio dijo, voy a tratar de no decir, no spoilear mucho para picar la curiosidad pues tanto tú como los amigos que nos oyen, pues se animen a leer la novela de Frankenstein. Como les digo, es cortita, no es extensa, no es un tocho. De hecho, estaba viendo que la edición que tengo de Porrúa es 179 páginas. Obviamente ya me di cuenta que pues está resumida, la versión completa, clásico de Porrúa, pero bueno, prefiero que es un libro muy fácil de leer, no es tan difícil, es un lenguaje muy común, así que bueno, los invito. Entonces, trate de no entrar mucho en spoilers para no arruinarlo, pero sí cabe mencionar esa parte, ¿no? Primero, ¿cuál es el motor o cuál es el motivo por el cual Víctor Frankenstein crea esta criatura? Crea este monstruo, bueno, esta bestia desagradable. La motivación es noble. El motivo, lo que lo mueve a ese experimento es noble, no es con el afán de conquistar el mundo. No. Lo que pasa es que, bueno, ciertas situaciones de vida que tuvo Víctor Frankenstein, más bien dicho, bueno, en la vida referente a la muerte, el fallecimiento de seres muy queridos lo llevaron a él preguntarse y decir, carajos, ¿yo qué puedo hacer con el conocimiento que tengo de medicina, de tecnología, de electricidad, etcétera, de química? ¿Qué puedo yo hacer para evitar que otras personas sufran lo que yo estoy sufriendo por la muerte de un ser querido, ¿no? Y entonces él se lo propone a nivel de reto personal el poder vencer a la muerte. Y aquí es donde se relaciona con el mito de Prometeo, justamente. Desafiar a través de la tecnología y del conocimiento a un proceso natural que es la muerte de los seres humanos. Entonces, eso es lo que lo lleva a estudiar, a obsesionarse, a hacer experimentos con cadáveres, etcétera, que lo lleva a la culminación de crear este ser
bueno, como todos sabemos, con partes de diferentes cadáveres, los une, el cerebro de uno, el cuerpo de otro, el brazo de otro, etcétera, etcétera, y bueno, ya todo. Aquí el asunto es que cuando lo logra, cuando por fin logra su objetivo, se da cuenta de que el resultado es totalmente despreciable, repugnante, y él mismo dice, ¿qué demonios he hecho? ¿Quién soy yo para pretender ir contra natura y darle vida a un ser? Pues más bien dicho, ve el resultado y dices que este es el resultado de querer crear algo natural de manera artificial. Esa es la palabra. Y fíjate que yo vi por ahí un comentario en una reseña que hace poquito vi de YouTube, donde hacen la contraparte. Víctor Frankenstein, como parte masculina, tratando de dar o de crear vida de manera artificial por medio de la tecnología, por medio del conocimiento, por medio de la razón, y el resultado es una bestia, un ser pues malo, entre comillas, porque también ese es otro punto bien interesante, pero por lo menos externa y físicamente un monstruo. Totalmente en contra, totalmente opuesto a algo que la mujer logra hacer de manera natural y de manera bella. Una mujer es capaz, con su organismo, digo obviamente con la ayuda del hombre, ¿no? Pero bueno, ella misma de manera natural es capaz de dar vida y de crear seres perfectos, seres bellos, seres hermosos. Sin conocimiento, sin teoría, sin tecnología, de manera natural. Es decir, tratar de invertir los papeles de la naturaleza y ahí está el resultado. Ahora, otra cosa bien importante ya para cerrar, la criatura en sí cuando nació, cuando cobró vida, por decirlo así, no era mala. Y eso también es bien importante y cuando lo lean se van a dar cuenta de eso. Simplemente el darse cuenta de que su creador lo despreciaba y de que su apariencia era despreciable para todos los demás seres humanos, se da cuenta de su infinita soledad y del rechazo de todos los seres humanos, por ser feo, por ser diferente, por ser grotesco. Y a pesar de que, no voy a entrar en detalles, pero a pesar de que trata de adaptarse a su entorno, a su medio, se da cuenta de que pues no hay lugar para él, no hay cabida para él, porque es una deformidad, más allá de lo físico, más allá de la cara, más allá del cuerpo, es algo monstruoso, hablando de la naturaleza humana, pues, y del entorno, ¿no? Entonces, él se da cuenta de este problema y decide decir, bueno, la famosa frase, si no puedo inspirar buenos sentimientos, si no puedo inspirar a alguien a que quiera ser mi amigo, a que me quiera mi compañía, entonces me dedicaré a destruir. Y entonces, para completar la relación con el mito de Prometeo, decide ir en busca de su creador y hacerle cierta petición, o en su defecto, si no cumple sus caprichos, pues hacerle pasar una vida de sufrimiento hasta el infinito y más allá, igual que el castigo de Prometeo por parte de Zeus por haber hecho lo que hizo, ¿no? Por atreverse a darle el fuego creador a los seres humanos, ¿no? Y con eso cierro. Digo, traté de no meter mucho de la historia, de lo más interesante, lo más revelador, y pues bueno, ojalá y les dé un poquito de curiosidad de leer esta novela de Frankenstein, muy recomendable. Quítense la idea que tienen de las películas de Hollywood, no siempre es bueno, a veces sí, pero no siempre. Y bueno, eso fue. Qué interesante. Y yo voy a cerrar con algo rápido, trayendo a colación lo que acabas de decir. Me parece muy interesante lo que yo comenté al principio, ¿no? Este cambio de paradigma que se dio en la visión de la creación del mundo, cuando nos alejamos de la parte natural, de la parte de este sagrado femenino, y la humanidad se enfocó en una visión de, como de un dios hombre, ¿sí? Comenzaron las guerras. O sea, este cambio de paradigma nos llevó
a la cuestión de la propiedad. Esto es mío. Nos alejamos de la parte natural, de la parte de este sagrado femenino en el que vivía la humanidad. Y desde hace 12.000 años hasta la actualidad, vivimos en una deformidad, en una sociedad deforme con respecto a la naturaleza. Tan es así que la naturaleza se está yendo al carajo, pero de una forma impresionantemente espeluznante, por esta visión, tener esta ideología alejada de la naturaleza, alejada de la madre tierra, ¿no? De lo femenino. Y por eso lo femenino está luchando por retomar, ¿no? Estábamos en un opuesto, ahora nos vamos al otro opuesto, pero por querer equilibrar la balanza, por buscar el equilibrio, es natural. Estábamos en esa parte muy machista y de repente ahora está esa parte feminista que es el opuesto, ¿no? ¿Para qué? Pues para buscar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Lo natural, la parte de la naturaleza, lo bello, lo agradable, ¿no? Lo ligo con esta parte que acabas de decir. Voy. Sí, ya vamos, ya terminamos. Ya. Y pues bueno, ligando un poco estos dos términos que estoy diciendo, que al final de cuentas era lo que explicaba Akenatón. Akenatón hablaba no de una deidad masculina ni femenina, sino algo neutro, como un dador de vida sin género. Amor. El amor no tiene género. El amor no es de mujeres o de hombres. No. El amor es amor. Simplemente. No tiene género, ¿no? Entonces, un poquito ligando ambas ideas de ambos libros que nada tienen que ver uno con el otro, pero se encuentran en cierto punto. Y es lo que hablábamos, ¿no? Somos cazadores de influencias B, entonces le buscamos hasta debajo de las piedras cualquier cosa que nos pueda nutrir, ¿no? Entonces, ahí está, ahí se los dejamos. Y pues bueno, ¿cómo ves, mi James? Bien, pues ojalá y a los amigos les sirva para despertarles ahí el gusanito de la curiosidad. Y pues ahí coméntenos si ya ustedes ya leyeron alguno de estos dos libros, qué les pareció y qué opinan pues de los comentarios que hicimos con respecto a cada uno. Y pues bueno, trataré de conseguir y posteriormente leer el libro que recomendaste, George. Y yo también. Este es más fácil de encontrar, en ahí putas están por debajo de, hay un buen de ediciones, digo, no cada una tiene diferente traducción, diferentes cosas, detallitos. Digo, yo no me he dado cuenta que la versión de Porrúa siento yo que está resumida, siento yo que está editada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero es muy común en ellos, ¿no? Muy común en Porrúa hacer eso. Pero bueno, aún así valerá. Aunque fuera aunque se consiga en el resumen escolar ese bueno. Delgadito, pero vean, ¿vale? Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, espero les haya gustado esta charla. James, nos vemos la siguiente semana y ustedes nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, gracias. Bye. Gracias por los likes, bye.